que, que a mí me enviaron ayer sin saber que él era el invitado de hoy, un amigo me envió una cita de él que dice: el crimen no comienza en el punto, allí se expresa. El crimen comienza en el brazo ahorrado. El abrazo. En el abrazo ahorrado, en la cuna ignorada, en el libro no leído, en el pupitre vacío, en el silencio de los corazones. Es un fenómeno complejo porque nos retrata por dentro. Es el efecto terminal de una herida que nunca ha sanado. José A. Vargas Vidot. Sí, eso lo siento. ¿Y qué quiere decir la A? Antonio. Antonio. Sí. ¿Y cuándo tú dijiste eso? Eso, yo que escribo bastante, y entonces estuve leyendo las noticias sobre el asunto de nombrar un superintendente más y me parece como que... Ah, pero esto es reciente. Sí, eso es reciente, sí. Estoy respondiendo internamente, ¿no?, a cómo me siento. A veces lo expreso públicamente, a veces escribo poemas, a veces escribo historias. Y a ti nunca te han llamado, ¿no?, para ser superintendente. Dios te libre, Jesús, magnífica. No me quieras tanto, ¿eh? Pero ya me nombraron comandante auxiliar. Vale, pero eso te embuste. Sí. A mí una vez, yo fui el autor del nuevo Código Militar de Puerto Rico, aprobado en el 1970. Y se llamaba Nuevo Código, sabe Dios si hay otro más nuevo, sí. Novísimo. Y desde luego, esos códigos militares, tú eres el autor porque tú eres el que lo presenta. Tú no hiciste nada excepto supervisar la traducción que la hace otro. Exacto. Y entonces, pues, pero yo era el autor y entonces vino Jensa, eso fue en la época de Ferrer, que era el general, y me dice: estamos bien agradecidos. Y entonces me querían nombrar de la cosa esa de embuste, general, de eso que después nombraron a Don Cholito y a un montón de gente honorífico. Y yo le dije: no, pero lo último que yo necesito es que me digan el salento manteca, aquel que salió. Yo recuerdo eso, sí. Y entonces me dieron una tarjetita que supuestamente yo soy miembro de por vida del club de oficiales de la Guardia Nacional, del cual desde luego yo no, y yo creo que he ido una o dos veces en mi vida en aquellos tiempos. Pero de todos modos, eso de esas cosas del home guard, de embuste, no te metas en eso. Sí, lo que está haciendo. No, pero yo lo recibí como, sí, en aquel momento, con gratitud, ¿verdad? Porque hay cantidad de policías en la calle que quizás nos estén escuchando, que miran con pena, ¿verdad?, y con angustia que su vocación de policía haya nacido justamente en su corazón, en una tradición familiar, que quieren demostrarle a sus hijos y a sus generaciones que esa es una buena profesión, que están rindiéndole al país una labor importante, y sufren precisamente estas incongruencias. Yo pensé que, y lo pienso, ¿no?, que de alguna forma hay que empezar a reconstruir el país, y yo no creo que se deba de hacer desde las polarizaciones, ¿no? Nosotros hemos caído en un gancho horrible, ¿verdad? Pienso yo que es el de o todo o nada, esta idea del todo o nada. No hemos entendido que hay elementos en el medio que son los que nos ayudan a establecer una mediación, a llegar a no a complacer a todo el mundo, pero sí a relacionar las estrategias que ponemos en práctica, a relacionarlas con lo que le es pertinente a la gente. Así que yo, en el caso de la policía, que yo he luchado tanto, o sea, porque de verdad yo he sido un crítico todo el tiempo de la forma en que se ha actuado en cualquier superintendencia. Yo creo que donde mejor estuve amparado, y duró muy poco, fue cuando Pereira fue superintendente de la policía. Pereira fue un hombre muy valiente en su momento. De hecho, quiero decirte algo, una anécdota bien interesante. Sí, adelante. Nosotros estuvimos hablando como 2 horas. La primera vez que yo me reunía con un superintendente, él me invitó a su oficina y estuvimos hablando sobre
qué medidas se podían, qué medidas salubristas de reducción de daño, que él cree muchísimo en el modelo, igual que nosotros, se podían implantar desde la policía, y cómo él, a motus propio, ya dirigiendo a la policía, podía ser un vehículo que facilitara lo que ha pasado ya en otros países y que inteligentemente se ha impuesto como política pública, ¿verdad? Que es incluir dentro de los pilares de esa estrategia nacional la intervención de la policía como salubristas y ya no como macaneros, ¿no? Fue una reunión fantástica. Yo salí maravillado, casi no tocaba el piso. Yo dije, este señor es otra cosa, y lo es. Y duró, al otro día lo cambiaron. Al otro día vino el nombramiento de él para corrección. Y entonces así que el sueño nos duró como unas horas nada más. Luego de corrección, pues todo el mundo sabe que él implantó medidas importantísimas de salud pública, y sigue siendo un hombre que ha soñado siempre con una estrategia que incluya la salud pública y la relación humanitaria, ¿verdad? con el trabajo que se hace en esas áreas en donde se ha excluido la parte de humanidad. Así que cuando yo me reuní con el ahora ya pasado superintendente, porque aquí pasan las cosas, ¿verdad? Como las páginas. Sí. Fue también una reunión interesante, y también, en honor a la verdad, Figueroa Sánchez estuvo en mi oficina 2 horas y pico también. Estuvimos hablando con mucha intensidad, abierta y directamente. Yo hice mi planteamiento. Primero, la crítica que siempre he tenido de que los superintendentes asumen este discurso político de hacerle creer a la gente que es la policía quien va a resolver los problemas de violencia y criminalidad en el pueblo. Eso, yo le dije a él, es un pecado mortal en términos de sociedad, porque pone en los hombros de ellos vicariamente una capacidad que ninguna policía tiene en el mundo entero. Y esa ilusión es peligrosa en la sociedad por una razón muy particular. Primero, porque no puede, y envuelta en esa primera y única razón, posterga, evita que el resto de la comunidad, de la sociedad, entre en un clima participativo para resolver ese fenómeno social que a todos nos causa angustia y dolor, que es resolver la violencia. Me da la impresión, oyéndote, que esa carga que vicariamente se pone sobre la sociedad o sobre la policía es propia de un estado totalitario. En un estado totalitario, una policía sí podría acabar con por lo menos la evidente, porque los estados totalitarios, fíjate que hay una máxima política que se utiliza aquí nada más que en las huelgas, pero es una realidad, un principio político, que a mayor represión, mayor combatividad. Y eso es una realidad. O sea, lo que pasa es que cómo se manifiesta la combatividad son cosas que debemos de estudiar profundamente. A veces nosotros tildamos como criminalidad cualquier acto de violencia. Una de las cosas que le planteé yo a Figueroa era que había una gran diferencia entre lo que es violencia y lo que es criminalidad. Y nosotros no podemos hacer un plan genérico, porque esto no es una aspirina que lo cura todo, ¿no? Entonces, ¿dónde se enmarca la violencia contra las mujeres? ¿En dónde se enmarca la violencia contra los niños y las niñas y los abusos? ¿En dónde se enmarca el clima de intolerancia que hay en la cotidianidad? ¿En dónde se enmarca la cantidad de muertes que ocurren, que ya están ocurriendo, sencillamente porque 2 personas no se ponen de acuerdo en un negocio, en un bar, por un problema un hombre se le cruza al otro al frente en el automóvil? O sea, ahí hay una serie de elementos que se están mostrando abiertamente como síntomas de que el problema de la violencia debe de estar totalmente fuera del problema de criminalidad. El problema de criminalidad, yo pienso que una de las cosas que sí se le puede señalar a Figueroa Sánchez como una ganancia, ¿verdad? Y es que yo creo que primero él nunca debió haber sido superintendente, eso yo lo dije desde que lo nombraron. Yo creo que él pertenece mucho más a un cuerpo elite de investigadores, una comisión de inteligencia que pueda desarrollarse a través de una fuerza de tarea, un task force, porque él fue muy efectivo en tocar puntos
jerárquicos en el narcotráfico que ningún otro superintendente había tocado. Y eso yo lo puedo decir porque estoy en la calle, o sea, eso se siente cuando en el trabajo que yo hago, se siente cuando la policía, no la policía, sino ese grupo que él dirigía. Yo personalmente... Eran el grupo, los task forces, los grupos de trabajo conjuntos de varias agencias federales y varias estatales que impactaban Ángel Millones, etcétera, etcétera, que eso es un trabajo de años. Por eso yo creo que él, no, esto no es que me lo ha dicho, ¿verdad? Pero yo pienso que él nunca tuvo confianza en la propia policía. Yo creo que él sabía que no había el componente, la preparación académica. No estoy hablando de que para que se desarrollaran ese tipo de investigación, y que obviamente necesitaba una fuerza externa en donde él confiar. Entonces hizo él desarrolló todo un encuadre que es efectivo para esos fines, pero peligroso para los fines políticos. Básicamente la policía de Figueroa eran los 100 de contra el punto, ¿verdad? Que eran personas que desarrollaron algún tipo... Fíjate, si tú analizas la historia de Eliot Ness, hay que releerla, ¿no? El personaje ese, ¿no? Para que nos demos cuenta que realmente lo que se hizo fue una historia, una réplica de esa historia. Una persona sintió que había que darle un golpe fuerte a un área, y que ese golpe fuerte a ese área iba a tener una repercusión extraordinaria como una onda expansiva en el resto de la sociedad, lo cual no es cierto. Y entonces se equipó con una fuerza pequeña, bien entrenada, bien capacitada, bien inspirada. Animó a ese grupo a que se sintiera sobre cualquiera otro, y descuidó todo lo demás. Entonces eso yo creo que nace en la mentalidad de alguien que quería hacer algo bueno, pero no se dio cuenta cuál es el... Está interesante este análisis tuyo. Yo no lo había pensado, aunque a él se veía, y yo lo comenté mucho antes de que lo despidieran, él se veía como una tensión, una violencia reprimida, como estas personas que tienen una misión en la vida, y entonces tiene que contener cuando habla con la prensa. Porque no estaba preparado para eso. Yo creo que él no era vuelvo y repito, o sea, la forma en que se ha ya descrito el perfil de lo que es el superintendente de la policía en Puerto Rico, de plano ya pierde el brillo que se supone que tenga, ¿no? Yo me sentiría hasta mal si me nombran a mí superintendente, porque realmente ya lo que implica es un tipo de docilidad política, más que una capacidad en términos de dirigir algo. Volviendo a esto de que dirigía un grupo de reclutamiento, ahora cuando volvamos de la pausa, yo quisiera, si puedes, que hable de esto que tú me decías fuera del aire, cuando yo te comenté de que yo creía que lo más importante era reclutar bien, y tú me dijiste, hay puntos que tienen programas de beca, sí. Y entonces luego me explicaste. Claro que sí. Venimos ahora estos dos primeros. Pues eso...